Cindy Bartoshevich. En primer lugar, iremos a la cárcel del condado de Milwaukee para explorar la relación amorosa prohibida que se estaba gestando entre Cindy Bartoshevich, una guardia de confianza, y el recluso Michael Carroll. Su escandalosa relación causaría conmoción en el sistema judicial de Wisconsin y dejaría incrédula a la comunidad. Todo comenzó en julio de 2007, cuando Bartoshevich y Carroll se cruzaron en el interior de la cárcel. A pesar de las estrictas normas contra la confraternización, su conexión era innegable. Bartoshevich, una mujer que había dedicado su vida a hacer cumplir la ley, se sintió inexplicablemente atraída por Carroll, un delincuente convicto que cumplía condena por homicidio imprudente en segundo grado. A medida que sus interacciones se volvían más atrevidas, Bartoshevich y Carroll encontraron formas de comunicarse, incluso dentro de los confines de la cárcel. Su amor prohibido floreció a través de encuentros y llamadas telefónicas clandestinas, con palabras llenas de anhelo y deseo. Estaban dispuestos a arriesgarlo todo por probar la fruta prohibida, pero su romance secreto no permanecería oculto mucho tiempo. Las autoridades interceptaron las cartas y las llamadas y descubrieron la espeluznante verdad tras los muros de la cárcel del condado de Milwaukee. Las pruebas eran abrumadoras y no dejaban lugar a dudas. La traición de Bartoshevich a su placa y al sistema judicial había quedado al descubierto. Las consecuencias de sus actos fueron rápidas y severas. Bartoshevich fue acusada de mala conducta en el cargo, un delito que conllevaba importantes penas. Cindy Bartoshevich, cargos, mala conducta en el cargo. En abril del año siguiente, Bartoshevich se presentó ante el juez, plenamente consciente de la gravedad de su traición. Se declaró inocente de los cargos de mala conducta en el cargo, reconociendo su papel en el escandaloso asunto que se había desarrollado entre las paredes de la cárcel del condado de Milwaukee. El juez, reconociendo la gravedad del delito, dictó una sentencia de 1 año de prisión y 1 año adicional de supervisión ampliada. Cindy Bartoshevich. Sentencia: 1 año de prisión. Sin embargo, la sentencia de Bartoshevich fue finalmente suspendida, y en su lugar se le impusieron 3 años de libertad condicional. También se le impuso una multa de $1,000. Esta decisión levantó ampollas en la comunidad, ya que muchos se preguntaban si el castigo se ajustaba realmente al delito. Algunos argumentaron que Bartoshevich había recibido un trato preferente debido a su posición como exguardia, mientras que otros creían que el juez había tenido en cuenta su historial intachable. Independientemente de la percepción pública, la vida de Bartoshevich nunca volvería a ser la misma. Su otrora prometedora carrera en las fuerzas del orden había quedado irreparablemente empañada y se enfrentaba a una ardua batalla para reconstruir su reputación. El escándalo no solo había traicionado la confianza de la comunidad, sino también la placa que había jurado defender. El impacto de las acciones de Bartoshevich fue mucho más allá de su vida personal. El escándalo arrojó una sombra sobre todo el sistema de justicia, planteando dudas sobre la integridad de los encargados de mantener el orden y hacer cumplir la ley. Puso de manifiesto la vulnerabilidad de los reclusos a la explotación y la necesidad de una normativa más estricta en los centros penitenciarios. Al difundirse el escándalo, los medios de comunicación se hicieron eco de la noticia, amplificando la conmoción y la indignación de la opinión pública. Los titulares se llenaron de relatos sensacionalistas del asunto, alimentando aún más la ira y la incredulidad de la comunidad. La funcionaria de prisiones está suspendida sin sueldo desde su detención la semana pasada. Fuentes de 12 Noticias dicen que el romance se encendió en una de las vainas aquí, en la cárcel del condado de Milwaukee. El escándalo se convirtió en un cuento con moraleja, un duro recordatorio de las consecuencias de traspasar los límites y traicionar la confianza depositada en quienes llevan la placa. Para Cindy Bartoshevich, las consecuencias del escándalo fueron devastadoras. Su otrora prometedora carrera en las fuerzas del orden había quedado irremediablemente empañada y se enfrentaba a una ardua batalla para reconstruir su reputación. La confianza de la comunidad en ella se había hecho añicos y tuvo que enfrentarse a las consecuencias de sus actos. El escándalo también afectó a la vida personal de Bartoshevich. Las relaciones con amigos y familiares se tensaron al tener que reconciliar a la persona que conocían con las acciones que había llevado a cabo. La aventura había dejado una profunda cicatriz y Bartoshevich tuvo que superar las consecuencias y reconstruir su vida desde cero. Charlotte Ferro. A continuación, nos adentraremos en un escándalo que ha sacudido el sistema penitenciario de Massachusetts, el escandaloso caso de las mujeres policía que mantenían relaciones ilícitas con las reclusas.
Hoy nos centraremos en la exfuncionaria de prisiones Charlotte Ferro, acusada de explotar a un recluso, Nathan Williams, en beneficio propio. Williams, víctima de graves abusos en una casa de acogida autorizada por el Estado, cumple condena por violación. Charlotte Ferro, cargos, explotación sexual, investigada por mantener supuestamente una relación sexual con un recluso y explotarlo con fines lucrativos. Las acciones de Ferro han suscitado serias dudas sobre la integridad y profesionalidad de quienes tienen encomendado el cuidado y la supervisión de los reclusos. El recluso en cuestión es Nathan Williams, que actualmente cumple condena en el Centro Correccional Sousa Baranovsky por violación. Sin embargo, la historia de Williams es una historia de inmensa tragedia y abusos. Había sufrido graves abusos en un hogar de acogida autorizado por el Estado, una experiencia que le dejó marcado tanto física como emocionalmente. En este contexto, la supuesta explotación de Williams por parte de Ferro adquiere un tono aún más inquietante. Los fiscales afirman que Ferro investigó meticulosamente los antecedentes de Williams, incluida su demanda contra el Departamento de la Infancia y la familia por los abusos sufridos. Armada con este conocimiento, Ferro está acusada de manipular a Williams para su propio beneficio económico. El propio Williams ha declarado que Ferro lo tenía en su punto de mira y no mostraba ninguna consideración por su bienestar, preocupándose únicamente por sus intereses. Durante la vista, el juez recomendó a Ferro libertad condicional y asesoramiento psicológico, reconociendo la complejidad del caso. Sin embargo, Ferro declinó esta oferta y solicitó un juicio, optando por luchar contra los cargos que se le imputaban. De ser declarada culpable, se enfrentaba a hasta 5 años de prisión y una multa de $10,000, una posible consecuencia que refleja la gravedad de las acusaciones. Sin embargo, tras el resultado de la investigación, Ferro ha dimitido de su cargo. Charlotte Ferro. Sentencia. Dimite de su cargo. Ferro también dijo que asistiría a terapia de salud mental. Sin embargo, en un hecho sin precedentes, el Departamento de Infancia y Familias alcanzó un acuerdo histórico de $7 millones para las víctimas de abusos en hogares de acogida, incluido Nathan Williams. Esta importante suma sirve como testimonio de la gravedad de la negligencia mostrada por el Estado de Massachusetts a la hora de abordar las señales de advertencia y las denuncias de malos tratos dentro del sistema de hogares de acogida. El sistema de acogida está diseñado para proporcionar un entorno seguro y enriquecedor a los niños que han sufrido traumas o que no pueden vivir con sus familias biológicas. Sin embargo, el caso de Nathan Williams, el recluso en el centro del escándalo protagonizado por la exfuncionaria de prisiones Charlotte Ferro, pone al descubierto una realidad profundamente preocupante. Williams, que sufrió graves abusos en un hogar de acogida autorizado por el Estado, cumple ahora condena por violación. Su historia es un trágico ejemplo del fracaso del sistema a la hora de proteger a los niños vulnerables. El acuerdo de $7 millones es un paso significativo hacia el reconocimiento del dolor y el sufrimiento padecidos por las víctimas de abusos en hogares de acogida. Es un reconocimiento de la responsabilidad del Estado de garantizar la seguridad y el bienestar de los niños a su cargo. Los fondos se utilizarán para proporcionar apoyo, terapia y recursos a las víctimas, ayudándolas en su camino hacia la curación y la recuperación. Sin embargo, por las acusaciones, Ferro mantiene su inocencia. Su abogado, Blake Rubin, dijo: «Son acusaciones muy desafortunadas y perturbadoras. Mi cliente mantiene su inocencia». Tina González. A continuación, iremos a California. En el mundo de las fuerzas del orden hay pocas historias tan impactantes y escandalosas como la de la agente Tina González. Tina González, una funcionaria de prisiones de 27 años, comenzó su carrera en la cárcel del condado de Fresno en septiembre de 2016. Al principio se la vio como una prometedora incorporación al equipo, dedicada a hacer cumplir la ley y a garantizar la seguridad tanto del personal como de los reclusos. Los compañeros de González la describieron como diligente y comprometida, sin dar nunca indicios del escándalo que se desataría más tarde. Todo empezó con un chivatazo que recibió el personal de la cárcel del condado de Fresno. Empezaron a circular rumores de que un recluso tenía un teléfono móvil y mantenía una relación sexual con la agente González. Las acusaciones fueron estremecedoras y se inició de inmediato una investigación para descubrir la verdad. Durante la investigación, las autoridades descubrieron pruebas que corroboraban las acusaciones vertidas contra González. Un registro de la celda del recluso reveló la presencia de un teléfono móvil, que fue confiscado inmediatamente. Los registros telefónicos y los mensajes proporcionaron más pruebas de la relación continua entre González y la reclusa,
incluso después de que ella tuviera conocimiento de la investigación. A medida que se desarrollaba la investigación, salió a la luz el verdadero alcance de la mala conducta de González. Se descubrió que había mantenido relaciones sexuales con el recluso a la vista de otros 11 presos. Para facilitar estos encuentros, González había hecho un agujero en su uniforme, lo que facilitaba la práctica de actos sexuales dentro de los confines de la cárcel. Pero la mala conducta no se detuvo ahí. González también proporcionó a la reclusa navajas de afeitar, que se consideran armas potenciales entre rejas. Incluso llegó a informarle de las próximas inspecciones de las celdas, dándole la oportunidad de ocultar el contrabando y eludir la detección. Así pues, Tina fue acusada de actividad sexual con un recluso, posesión de una sustancia controlada, alcohol, en la cárcel, y un delito menor, de posesión de un teléfono móvil con la intención de entregárselo a un recluso. Tina González, cargo actividad sexual de un empleado del centro de detención con un adulto, con su consentimiento, posesión de drogas o bebidas alcohólicas en un centro penitenciario, delito menor de posesión de dispositivo celular con la intención de entregarlo a un recluso. Para ser honesto, los hechos del caso fueron muy salvajes. Hacerse un agujero en los pantalones para facilitar el sexo con un preso y mantener relaciones sexuales a la vista de otros 11 reclusos es algo que solo se le podría ocurrir a una mente depravada. Una vez reunidas las pruebas contra González, la llevaron para interrogarla. Durante la entrevista con los detectives, González renunció a su puesto como funcionaria correccional en diciembre de 2019. Sin embargo, su renuncia no la absolvió de las consecuencias de sus actos. En el tribunal, González se declaró no culpable de un cargo de delito grave de actividad sexual por parte de un empleado de un centro de detención con un adulto confinado que dio su consentimiento, un cargo de delito grave de posesión de drogas o una bebida alcohólica en un centro penitenciario, y un cargo de delito menor de posesión de un dispositivo celular con la intención de entregarlo a un recluso. Como resultado, fue condenada a 2 años de libertad condicional y 7 meses de cárcel. Tina González. Sentencia: 7 meses de cárcel, 2 años de libertad condicional. Denise Prell. A continuación, iremos al tribunal del condado de Clinton, donde Denise Prell se enredó en una red de mentiras y amor. Denise Prell, una mujer casada de 39 años, trabajaba como supervisora de sastrería en la prisión de máxima seguridad. Parecía una funcionaria civil normal y corriente, pero a puerta cerrada se vio envuelta en un romance prohibido con un recluso condenado por homicidio involuntario. Los detalles de su relación son escandalosos. Todo empezó cuando un guardia sorprendió a Denise Prell manteniendo una conducta inapropiada con el recluso. Este descubrimiento desencadenó una investigación criminal en la que participaron la Policía Estatal, la Oficina de Investigaciones Especiales del Departamento de Instituciones Penitenciarias y Supervisión Comunitaria del Estado de Nueva York, la Oficina del Inspector General del Estado de Nueva York y la Fiscalía del Condado de Clinton. En octubre, Prell fue detenida acusada de promover el contrabando en prisión en primer grado, abusos sexuales en tercer grado y 23 cargos de mala conducta oficial. Denise Prell, cargo contrabando, en la cárcel en segundo grado, abuso sexual en tercer grado, mala conducta oficial. En los documentos legales, la reclusa afirmaba que habían desarrollado una relación romántica. Se carteaban utilizando los alias de Gwen Freeman, Gwen derivado de Gwendolyn, que era el segundo nombre de Denise, y Freeman simbolizaba el deseo de libertad del recluso. A medida que se estrechaba su relación, empezaron a hablar por teléfono. Denise consiguió un teléfono para la reclusa en Walmart. Su relación progresó hasta el punto de que Denise envió $350 a la cuenta del preso en la cárcel. Incluso hicieron planes para vivir juntos una vez que el preso fuera puesto en libertad. Su primer beso tuvo lugar en la sastrería del centro y admitieron haberse tocado mutuamente por encima de la ropa. Más tarde, el recluso, que cumplía condena por homicidio en primer grado, fue trasladado al correccional de Elmira, pero eso no afectó a su amor. Denise fue a visitar allí al recluso y al parecer compartieron besos. El escándalo en torno a la aventura de Denise Prell con un recluso no solo empañó su reputación, sino que planteó serias dudas sobre las medidas de seguridad vigentes en el correccional de Clinton. Este incidente salió a la luz tras otra sonada fuga de la misma prisión en 2015, en la que 2 reclusos, Richard Matt y David Sweet, lograron escapar con la ayuda de un empleado civil. La fuga de Matt y Sweet, ayudados por la supervisora del taller de sastrería Joyce Mitchell,
atrajo la atención nacional e inspiró la próxima miniserie de Showtime Escape at Dannemora. Curiosamente, Denise Prell trabajaba como ayudante de la actriz ganadora de un Oscar, Patricia Arquette, que interpreta a Joyce Mitchell en la serie. Aunque las pruebas contra ella eran abrumadoras, inicialmente se declaró inocente de los 25 cargos. Señoría, renunciaría a una lectura formal y se declararía inocente de los 25 cargos. Cuando estaba siendo sentenciada, Denise parecía muy emocionada y casi lloró. Su criminalidad en este asunto, del que se declaró culpable, es difícil, si no casi imposible, de entender a la luz de lo que vivió esta comunidad. Finalmente fue condenada tras aceptar otro acuerdo y declararse culpable. Se le impuso 1 año de prisión. Denise Prell, sentencia, 1 año de prisión. Jennifer Gavan, Aishia Gunn y Emily Watson. A continuación, iremos hasta HMP Berwyn, el centro penitenciario más grande de Gran Bretaña. Aquí exploraremos los casos de Jennifer Gavan, Aishia Gunn y Emily Watson. Estos escandalosos asuntos han suscitado serias dudas sobre la integridad de los encargados de mantener la ley y el orden. En el caso de Jennifer Gavan, fue condenada a 8 meses de cárcel tras declararse culpable de su implicación en un escandaloso affair con un recluso llamado Alex Coxon. Los detalles de su relación ilícita son escandalosos. La caída de Jennifer comenzó cuando aceptó 150 euros de Alex Coxon, un recluso que cumplía condena por robo, para introducir de contrabando un teléfono móvil en la prisión. Este acto aparentemente inocente se convirtió rápidamente en algo mucho más escandaloso. Jennifer y Alex utilizaron el móvil de contrabando para intercambiar fotos subidas de tono, llevando su relación a un nuevo nivel de intimidad. Las consecuencias de las acciones de Jennifer fueron graves. No solo perdió su trabajo como vigilante, sino que también tuvo repercusiones legales. Su declaración de culpabilidad por mala conducta en público le valió una condena de 8 meses de cárcel. El escándalo en torno a la relación de Jennifer con Alex Coxon causó conmoción en HMP Berwyn y en el sistema penitenciario en general. Jennifer Gavan cargo, conducta sexual inapropiada, sentencia, 8 meses de prisión. El escándalo protagonizado por Jennifer Gavan es solo un ejemplo de un problema mayor. Solo en HMP Berwyn han sido despedidas o han dimitido al menos 18 guardias femeninas en medio de sórdidas acusaciones sexuales. Continuando con nuestra exploración del escandaloso mundo de las mujeres policía que mantuvieron relaciones inapropiadas con reclusas, nos centramos ahora en el espeluznante caso de Aishia Gunn. Aishia, exguardia de HMP Berwyn, también se encontró en el centro de un escándalo que sacudió el sistema penitenciario y dejó a muchos cuestionando la integridad de los encargados de mantener la ley y el orden. La historia de Aishia comienza con su empleo en la supercárcel de Wrexham, Gales del Norte, valorada en 250 millones de euros, que albergaba a delincuentes varones adultos de categoría C. Poco se sospechaba que detrás de la prisión se escondía un grupo de delincuentes. Poco sospechaba nadie que tras los muros de la prisión estaba a punto de desencadenarse un tórrido romance. En 2019, el mundo de Aishia se vino abajo cuando fue condenada a 12 meses de prisión tras admitir mala conducta en un cargo público. Su delito: mantener relaciones íntimas con un atracador a mano armada convicto, Khurram Razzak, que cumplía condena en la cárcel. Aishia Gunn. Cargo: conducta sexual indebida. Sentencia: 12 meses de prisión. Los detalles de la aventura de Aishia son escandalosos. Mientras trabajaba como guardia, disfrutó de tórridas citas con el recluso, desdibujando los límites entre sus responsabilidades profesionales y sus deseos personales. La naturaleza de su relación suscita serias dudas sobre la seguridad y la integridad del sistema penitenciario. Tras su condena, la vida de Aishia dio un nuevo giro. Emprendió un viaje de redención, tratando de reconstruir su vida fuera de los muros de la prisión. En la actualidad, Aishia ha emprendido una nueva carrera en una empresa de moda con sede en la cercana localidad de Llangollen. A pesar del escándalo que empañó su reputación, ha conseguido labrarse un nuevo camino. Aishia vive ahora sola en un moderno ático cerca de Wrexham, acompañada de su fiel compañero, un cruce de Chihuahua. Por último, en nuestra exploración del escandaloso mundo de las mujeres, policía que mantuvieron relaciones inapropiadas con reclusas, nos centramos ahora en el estremecedor caso de Emily Watson. Emily, antigua guardia de HMP Berwyn, se vio envuelta en una relación amorosa prohibida que conmocionó al sistema penitenciario. La historia de Emily comienza con su relación con el recluso John McGee, que cumplía condena en HMP Berwyn por causar la muerte por conducción peligrosa.
Lo que empezó como una relación profesional se convirtió rápidamente en algo mucho más escandaloso. Los detalles de la relación de Emily con John McGee son escandalosos. Ella realizó un acto sexual con él no una, sino 2 veces, incluyendo el día de Navidad de 2017. Para empeorar las cosas, se intercambiaron imágenes y vídeos explícitos entre Emily y John, utilizando un teléfono que había sido introducido de contrabando en la prisión escondido dentro de una PlayStation. La audacia y temeridad de sus acciones plantean serias preocupaciones sobre la eficacia de las medidas de seguridad dentro del sistema penitenciario. Posteriormente, fue condenada a 12 meses de prisión. Emily Watson. Cargo: conducta sexual inapropiada. Sentencia: 12 meses de prisión. Melissa Goodwin. A continuación, iremos a Australia para Melissa Goodwin. ¿Volverás a mezclar negocios y placer? No me jodas, tío. En el mundo de la aplicación de la ley, la confianza y la integridad son primordiales. Pero, ¿qué ocurre cuando se cruzan esas líneas? Uno de esos casos es el de Melissa Goodwin, una antigua guardia de prisiones que se vio envuelta en una red de deseo prohibido. El mundo de Melissa Goodwin se vino abajo cuando fue detenida en su casa de Ingleburn, en Sydney. Esta trabajadora penitenciaria de 25 años, que ya había sido suspendida por su anterior relación con un ex recluso, se enfrentaba ahora a cargos aún más graves. Goodwin fue detenida y trasladada a la comisaría de Campbelltown, donde se reveló el alcance de su presunta mala conducta. Fue acusada de conducta indebida en la función pública y de mantener una relación con un recluso, lo que supone un riesgo para la seguridad. Melissa Goodwin. Cargo: mala conducta sexual. Los cargos se derivan de las acusaciones de que Goodwin había mantenido una relación sexual con un recluso de 21 años, Corey London, en la cárcel de Silverwater. Al parecer, la relación duró varios meses y se produjeron 5 incidentes distintos en el centro. El inspector Robert Hollows, comandante de la Unidad de Investigación de Servicios Penitenciarios, arrojó luz sobre los inquietantes detalles del caso. Confirmó que había habido correspondencia entre Goodwin y la reclusa, lo que reforzaba aún más las acusaciones contra ella. La investigación había descubierto pruebas de su relación ilícita, que se prolongaba desde noviembre del año anterior, como la carta que ella le envió. Por mucho que quiera hablar contigo y oír tu voz, es mejor que te espere así. No sé si realmente comprendes los riesgos y las consecuencias que estoy asumiendo por ti. Espero tener razón esta vez, pero los cargos contra Goodwin no se limitaban a mantener una relación sexual con un recluso. También fue acusada de introducir contrabando en la prisión. Goodwin habría introducido tabaco, encendedores y chicles, poniendo en peligro la seguridad del centro. Melissa Goodwin. Cargo: mala conducta sexual, contrabando. Estos cargos adicionales dibujaban el retrato de una funcionaria de prisiones que no solo había traspasado los límites profesionales, sino que también había violado la confianza depositada en ella. La investigación policial sobre las acciones de Goodwin se inició después de que los servicios penitenciarios tuvieran conocimiento de la relación inapropiada. La reclusa implicada había sido trasladada a otro centro cuando se descubrió su relación. La revelación de la conducta indebida de Goodwin había conmocionado al sistema penitenciario, suscitando inquietud sobre la integridad del personal penitenciario y la seguridad de los reclusos. No era la primera vez que Goodwin se enfrentaba a consecuencias por sus actos. Apenas 2 semanas antes de su detención, había sido despedida de su trabajo por no revelar su relación con un antiguo recluso. Esta relación era con Caleb Valery, ex recluso, motorista fuera de la ley y aspirante a rapero. La revelación de su relación con Valery ya había levantado ampollas, pero era la punta del iceberg comparada con los cargos a los que ahora se enfrentaba. Cuando Goodwin salió de la comisaría de Campbelltown, Caleb Valery fue a recogerla. Su relación había llegado a su fin tras un altercado en 2021, pero la presencia de Valery en su puesta en libertad puso de relieve la enmarañada red de conexiones que había enredado a Goodwin. Las consecuencias de sus acciones no solo habían afectado a su vida profesional, sino que también se habían extendido a sus relaciones personales. A pesar de la gravedad de los cargos que se le imputaban, Goodwin obtuvo una estricta libertad condicional. Tuvo que comparecer ante el tribunal local de Burwood para afrontar las consecuencias de su presunta mala conducta. La comparecencia ante el tribunal marcaría un punto de inflexión en la vida de Goodwin, ya que tendría que enfrentarse a todo el peso de sus actos y a las posibles repercusiones que le esperaban. En 2021, Goodwin evitó ir a la cárcel al admitir su culpabilidad en el cargo de haber mantenido una relación con un recluso de una prisión de Sydney.
refutó las afirmaciones de la policía de haber practicado sexo oral en armarios como parte de la relación. Como parte de su condena, recibió una orden correccional comunitaria de 12 meses y se le exigieron 100 horas de servicio comunitario. Melissa Goodwin. Sentencia: 12 meses de correccional comunitario, 100 horas de servicios a la comunidad. Emily Davis. A continuación, vamos a Tennessee para la impactante historia de Emily Davis, la funcionaria de prisiones que cruzó la línea. Nuevo esta mañana, acusaciones de un romance prohibido en prisión lleva al arresto de un oficial correccional a medida que se desarrollaba la investigación sobre la relación ilícita de Emily Davis con un recluso. Las pruebas contra ella empezaron a acumularse. Todo empezó cuando el Departamento Correccional de Tennessee interceptó una serie de cartas manuscritas de Davis al recluso. Estas cartas, escritas bajo el seudónimo de Dawn Adams, contenían detalles explícitos de sus encuentros sexuales e incluso hablaban de la posibilidad de que Davis estuviera embarazada. Pero Davis cometió un error crítico que acabaría sellando su destino. A pesar de sus intentos de ocultar su identidad, incluyó la dirección de su casa en uno de los sobres. Este descuido permitió a los investigadores relacionar las cartas directamente con Davis. Con las cartas en la mano, las autoridades recurrieron a las imágenes de vídeo de seguridad de la institución de máxima seguridad de Riverbend. Las imágenes confirmaron la espeluznante verdad de la relación ilícita, captando momentos de intimidad entre Davis y el recluso. Las pruebas presentadas eran irrefutables. Para consolidar aún más el caso, el propio recluso admitió haber mantenido relaciones sexuales con Davis en 2 ocasiones distintas. Su confesión proporcionó un relato de primera mano de la relación prohibida que había tenido lugar dentro de los muros de la prisión. Armado con estas convincentes pruebas, Davis fue detenido y puesto bajo custodia. Fue acusada de mantener relaciones sexuales con presos reclusos, un delito grave que acarrea severas consecuencias. Emily Davis, cargo: delito sexual con presos o reclusos. ¿Qué sabemos de esto? Bueno, tal vez los ingredientes de una novela romántica. No. Esto es un gran no-no tras las rejas. Una funcionaria de prisiones ha sido acusada de mantener relaciones sexuales con un recluso y, según los informes, podría estar embarazada. Al parecer, ella había dimitido el mes pasado, pero escribió cartas a la reclusa sobre su romance. Davis pasó una breve temporada en la cárcel del condado de Davidson antes de pagar la fianza. La detención de Emily Davis causó conmoción en la institución de máxima seguridad de Riverbend y en la comunidad en general. Sin embargo, su dimisión no la protegió de las consecuencias legales que le esperaban. La reacción de la opinión pública ante el escándalo fue de indignación e incredulidad. Muchos se preguntaron cómo podía producirse semejante abuso de confianza en una prisión de máxima seguridad. El incidente puso de manifiesto la necesidad de protocolos más estrictos y de una mayor supervisión para prevenir sucesos similares en el futuro. A medida que se desarrollaba el proceso judicial, Davis se encontró en el punto de mira, afrontando las consecuencias de sus actos. El escándalo no solo había empañado su reputación, sino que también había afectado profundamente a su vida personal. Las repercusiones de sus decisiones se dejarían sentir durante años. Sin embargo, el tribunal aún no ha decidido cuál será su sentencia. Sigue siendo la empleada dimisionaria. Emily Davis. Sentencia dimisión. Gracias por vernos. Haga clic en la pantalla para ver más contenido similar.